en nuestro país bombardeando a nuestra propia población. Digo esto lo que retomo un poco lo que conversábamos recién sobre la cuestión Malvinas para señalar cómo nuestro ejército actúa más allá de la cúpula de aquel entonces heroicamente, cumplen con un pedido del propio pueblo, de un mandato, y bueno, y van y ofrendan su propia, su propia vida. Por eso decimos que son nuestros héroes. Pero tiempo antes, en el 55, la Fuerza Aérea, que además cumplió un papel también destacable en el conflicto de Malvinas, tuvo su bautismo de fuego lamentablemente contra nuestra propia población. Fue el 16 de junio de 1955 donde, esto digamos, no voy a decir ninguna novedad, con la clara intención de dar un golpe de Estado al entonces presidente constitucional Perón, pongo entre comillas general Perón, es decir, una persona que venía también de las Fuerzas Armadas, una persona conocedora de las Fuerzas Armadas y también una persona reivindicadora de nuestro ejército sanmartiniano, que creo que ahí tenemos elementos que siempre nos honran y que cada vez que hay alguna fecha conmemoramos, pero que muchas veces me parece perdemos de vista lo que representa identificarse como sanmartiniano, ¿no? Es honor a la patria y sobre todo, inicialmente, y por sobre todo cualquier otro interés, la defensa de la vida de los conciudadanos. Cosa que muchas veces la Fuerza de Seguridad, y en este caso la Fuerza Aérea, no realiza, sino todo lo contrario. Digo, en esta ocasión, 16 de junio del 55, nuestra Fuerza Aérea hizo lo que la Fuerza Aérea nazi hizo en la España de Franco, bombardear a la población civil, con el objetivo de, reitero, dar un golpe de Estado, que finalmente se concretaría meses después, el 16 de septiembre de 1955, donde, entre otras cosas, después la historia nos mostró, además de comenzar ahí la proscripción del peronismo, el propio Perón, reitero, hago esta mención, general Perón, teniendo la posibilidad y teniendo la anuencia de partes de las Fuerzas Armadas de avanzar en un fusilamiento contra los traidores a la patria, y del pueblo, que salió a defenderlo en esa misma fecha, eligió, en ese caso, la paz social, eligió que el mensaje sea que estos hechos no se pueden suceder y que no se puede comer al caníbal. Uno no puede comerse al caníbal. Si no, vamos a estar demostrando lo que somos. En ese momento, Presidenta, reitero, las Fuerzas Armadas, no voy a dar detalle cómo fue la historia, pero creo que ya todos y todas la conocemos. Las Fuerzas Armadas deciden darle un ultimátum a Perón y le dicen, bueno, o te vas, ahí la pregunta era si se iba vivo o muerto, pero o dejás la presidencia constitucional para la que el pueblo te votó por amplísima mayoría, pero por amplísima mayoría, o te vas para que nosotros podamos echar por tierra desde un gobierno de facto la Constitución del 49, que es la Constitución que garantiza los derechos sociales y que reivindica la dignidad humana, o vamos a avanzar como lo vamos a demostrar y como lo demostramos el 16 de junio del 55, bombardeando la Plaza de Mayo en este caso y matando centenares de civiles y también algunos militares que básicamente cumplían su función, la de custodiar al presidente de la nación. Ese día fatídico, reitero, el mundo conoció lo que no vivió en la propia Europa, digo, una región de guerras constantes, de guerras crueles, de genocidios, ni en otros continentes. El Estado, las Fuerzas Armadas bombardeando a sus propios civiles, matando gente y diciéndole al presidente constitucional que si no se iba a continuar con esa masacre, con ese, ya tenemos que ponerlo además en cuestionamiento si no había ahí alguna intención de avanzar sobre un genocidio, porque tenía en cuenta las condiciones políticas de quienes querían matar, pero con un agravante, no miraron, directamente bombardearon a la población civil. Podemos buscar fotos, archivos, y vamos a ver la crueldad de lo que sucedió el 16 de junio de 1955. Fíjese, Presidenta, las vueltas de la historia, que en ese momento en las Fuerzas Armadas participaron
algunos puntanos desde las Fuerzas Armadas. Pero también participó un puntano desde el lugar más heroico que un soldado puede tener, que es desde el Regimiento de Granaderos a Caballo. Recién mencionábamos la idea del ejército sanmartiniano. Recordaremos todos y todas que la historia nos contó y nos cuenta que a San Martín lo salvó Cabral, el soldado heroico. Y les puntanes decimos muchas veces, me parece que le falta alguna información a esa mirada sesgada de la historia, porque en realidad San Martín salvó su vida por la acción heroica del granadero Baigorria. Incluso, mire, Presidenta, vez pasada estaba en San Francisco del Monte de Oro hablando con una persona que le encanta la historia, que fue mucho tiempo juez letrado ahí, bueno, que conoce mucho la historia del norte de nuestra provincia, y nos mostraba un cuadro que era una reproducción de una obra que tiene mucho tiempo, más de 100 años, donde la escena de San Martín bajo el cuerpo del caballo se retrata con San Martín y con Baigorria, no aparece Cabral. Pero bueno, el que escribió esa historia y el que escribió la canción a Cabral también era de la misma región de donde era Cabral, y al igual que Cabral también era mestizo. Entonces entendemos que ahí hubo algo de reivindicación. Bien para Cabral, el compañero mestizo, pero mucho mejor para el compañero Baigorria, nuestro coterráneo, que fue realmente quien logró que el general San Martín salvara su vida, y después ya todos conocemos el resto de la historia. Ese Baigorria, mire las coincidencias del destino, granadero a caballo, fue de alguna manera reivindicado por otro Baigorria, por José Alodio Baigorria. José Alodio Baigorria, en 1954, fue llamado a hacer lo que conocimos nosotros en nuestra época. A mí me tocó ya, no me tocó por suerte el servicio militar obligatorio, pero fui contemporáneo con la derogación de la obligatoriedad, afortunadamente. Nosotros le decíamos la colimba, te toca la colimba. Bueno, en 1954, a José Alodio Baigorria lo llaman para hacer la colimba. Baigorria, un compañero de acá, en ese momento Villa General Roca, hoy Los Manantiales. Lo llaman en el 1954, ya era un compañero jovencito, muy adiestrado en el montaje de caballos. Entonces se va a hacer la colimba, y por precisamente sus cualidades como jinete y otras tantas que tienen que ver con lo que en su momento se mencionó como características honorables y personales, lo incorporan al Regimiento de Granaderos a Caballo. Con la, diría yo, el fatídico desenlace que José Alodio Baigorria fue uno de los militares que estuvo presente en el bombardeo de la plaza, defendiendo a su presidente democrático, y que murió en ese bombardeo en manos de sus propios compañeros del ejército de otra rama, ¿no? De la aviación, vamos a decir de las Fuerzas Armadas. Ese granadero Baigorria está homenajeado en Los Manantiales, está su placa, está enterrado ahí, y nos contaba Santiago, un compañero acá del Consejo, al que por supuesto con quien recomiendo hablar permanentemente, una persona amante de la historia, muy lectora y sobre todo con una vocación para que San Luis recupere su memoria inquebrantable, Santiago Roveda, nos contaba que incluso esto con Santiago lo he hablado en otro momento, no en ocasión de este proyecto, pero lo traigo acá, Presidenta, un compañero del Consejo, mire además lo valioso, nos contaba incluso que el homenaje a Baigorria está en una avenida que está direccionada hacia el lugar en donde él, cuando era joven, andaba a caballo.
Entonces ese Baigorria, un puntano, que murió para defender la Constitución y al presidente constitucional, fue parte de este crimen ocurrido el 16 de junio de 1955. Por eso, Presidenta, en honor a la democracia, en honor a los integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen la convicción y la comprensión de que su deber es resguardar la vida de cada uno y cada una de los argentinos y no oprimir, no reprimir, no fusilar, no bombardear. En honor a todos ellos, pero en particular además nosotros y nosotras aquí en honor al compañero Baigorria, vamos a solicitar que nos acompañen para tratar sobre tablas y aprobar este proyecto, que es ni más ni menos un homenaje para honrar la memoria de las víctimas del bombardeo de la Plaza de Mayo, lo leo el artículo, ocurrido el 16 de junio de 1955, instando a la ciudadanía sanluiseña a resguardar en su memoria estos hechos de violencia antidemocrática y a celebrar que nuestras instituciones salieron fortalecidas del autoritarismo. Ese es el artículo que vamos a someter a votación, Presidenta, con su dirección, por supuesto. Es el pedido que vamos a hacer de acompañamiento. Y es también, en esto de haber salido fortalecido, es también un llamamiento a quienes hoy estamos atravesando momentos de muchísima tensión y de advirtiendo el resquebrajamiento de las instituciones democráticas. En aquel momento... Concejal, por favor, sí, porque es un tratamiento sobre tablas y yo excedió los 5. Sí, pero por la memoria de Baigorria, sí, Presidenta. Bueno, pero no está y además aprovecho de verdad a refrescar de alguna manera el trabajo y el empeño que le pone Santiago. Lo digo esto a título personal, porque la verdad es que es una manera también de revalorizar eso y además de invitar a todos los vecinos y vecinas para que lo consulten acá. Está en mesa de entrada, está siempre en el consejo. Bueno, todos y todas lo conocemos aquí. Un gran compañero y muy, muy interesado por la historia y por el destino de nuestra provincia y nuestra ciudad. Por eso, Presidenta, para terminar, solicitar el acompañamiento, recordar que golpe de Estado, uno de los 6 golpes de Estado que sufrió nuestro país, que en general, por supuesto, siempre fueron contra los movimientos populares, arrancando con el de Irigoyen en adelante, pero que este bombardeo que termina con el golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955 y que a partir de entonces toman los destinos del país de manera de facto, es decir, de manera inconstitucional, una cúpula militar que se autodenominó Revolución Libertadora y que todos y todas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, reconocemos como la Revolución Fusiladora, nos sirva como un mensaje para fortalecer la democracia y para que, entre otras cosas, trayéndolo a la coyuntura más inmediata posible, Presidenta, que a ningún trasnochado se le escape en un tuit tratar de terroristas a la gente que reclama por sus derechos, porque, entre otras cosas, en esa gente está el espíritu del compañero Baigorria. Gracias, Presidenta. Vamos a solicitar el acompañamiento a este proyecto. Bien.